Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa. Salir de la dolarización se ha vuelto un tema recurrente cada vez que hay campaña electoral, porque en cada una de las tres ocasiones, en el 2017, en el 2021 y en el 2023, el correísmo, es decir, el socialismo del siglo XXI, fue una opción en la segunda vuelta. Pero ahora el asunto se ha vuelto mucho más preocupante porque pusieron de candidato a la vicepresidencia al economista Diego Borja, alguien que teorizó de una forma ordenada cómo salir de la dolarización, aunque ahora alega que era tan solo una tesis de doctorado o sencillamente para estudio de la universidad. La preocupación resulta también todavía mucho más aguda. Ellos están asustados, descubiertos en su sueño de siempre y propusieron que el dólar sea considerado como la moneda oficial de la Constitución cuando, si llegaran a una asamblea constituyente de llegar a la presidencia de la República, ellos se podrían echar para atrás fácilmente. Y lo que no proponen, que sería un tema complementario e importante a esa idea, que sería eliminar el Banco Central, porque ¿qué función tiene un Banco Central cuando no se tiene una moneda propia? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar esta noche con alguien que ha sido gerente del Banco Central, también ministro de Economía y propulsor de la dolarización junto con otros portaestandartes de la economía, como lo fue la propia Joyce de Ginata. Estamos hablando del economista Carlos Julio Emanuel, que es nuestro invitado central de esta noche. Además, tendremos la participación vía Zoom también de Andrés Páez y de el abogado Santa María. Por eso, les recomendamos, por supuesto, que se queden con nosotros los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Amigos, como siempre, les agradecemos por su sintonía. Hoy vamos a tratar el tema de la dolarización y para ello tenemos como invitado central al economista Carlos Julio Emanuel. Él se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer espacio en su agenda para este tema que en realidad interesa a todos los ecuatorianos. La dolarización, mientras algunos la niegan, la desdolarización. ¿Cuál es el concepto general que usted tiene con respecto a este tema para empezar a entrar esta noche ya en esta entrevista? Bien, muchas gracias. En primer lugar, tendría que decirle que la dolarización para mí, que fui uno de los promotores hace 25 años, es una medida irreversible. Irreversible, no se puede cambiar. Los que proponen cambiarla lo dicen porque no conocen el tema o lo hacen por cálculos políticos. Generalmente este tema de la desdolarización surge cuando hay algún proceso electoral. No ocurre todo el tiempo. Yo lo que le puedo asegurar es que después de 25 años de vigencia, posiblemente un 95% de la población ecuatoriana está a favor de la medida. Y será muy difícil que un gobierno, cualquier gobierno, intente hacer algo para eliminarla, porque no la van a poder eliminar. Lo que sí va a volar en 1000 pedazos es ese gobierno. ¿Por qué es irreversible la dolarización en nuestro país? Porque se terminó la máquina de imprimir billetes. Es muy diferente al sistema de caja de conversión o de convertibilidad como la que puso en vigencia Argentina en la época de Menem con el ministro Cavallo, porque allí no se había dejado de imprimir el peso argentino, sino que se imprimían los pesos argentinos en función de los dólares que entraban. Entraba un dólar, a esa caja de conversión se emitía un peso, pero seguían emitiéndose pesos, seguían funcionando la imprenta de hacer billetes y en el Ecuador se clausuró la imprenta, no existe más. Y lo que es más importante no es que la imprenta no existe, que es importante, por supuesto, sino que la gente no quiere cambiar. La gente ha podido auscultar durante 25 años lo que significa tener el dólar como le moneda. Ha favorecido, pues, porque mantiene el poder adquisitivo de compra, por eso ha aumentado el consumo, por eso aumentan los créditos, porque en un proceso inflacionario antes de la dolarización,
Es muy difícil que la gente se endeude porque no sabe cuál va a ser el valor de la moneda o el poder adquisitivo de su salario. En cambio, con el dólar sabe perfectamente bien que eso se mantiene estable. Doctor, vamos a seguir nosotros, perdón, economista, vamos a seguir indagando sobre el tema de la desdolarización, que usted lo maneja excelentemente bien y lo explica mucho mejor todavía, pero antes permítame recordarle a todos nuestros amigos que nos escuchan que nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube en Vera a su manera. También pueden vernos en Vito TVO, en Extreme, canal 15 y en canal 709 si usted prefiere alta definición, en Manabí, canal 9, la señal abierta y 194 en DirecTV. Además, gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9 y el número aproximado, como decimos todas las noches que se reúnen para ver nuestro programa a través de esas cableras, es aproximadamente 40,000, más los que están conectados en las radios, 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para todas sus plataformas digitales, Radio Candela con K en Puerto Viejo, 99.3 FM en Riobamba, La Bonita del centro del país, el mismo dial 89.3 FM también para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. En Quito, Radio Sucesos 101.7, líder en información capital. Y luego de haber agradecido a todas las emisoras y todos los canales que se unen a esta transmisión, una pregunta más antes de dar paso a un reportaje que tenemos para poner en contexto a todas las personas sobre este tema, y es ¿por qué la dolarización ha impedido un colapso mayor en nuestro país, en el Ecuador, a pesar de todas las dificultades económicas que hemos atravesado en estos 25 años? Porque da estabilidad económica, estabilidad monetaria, no resuelve los problemas del país, porque no tiene por qué resolverlos, es una medida monetaria. No tiene por qué ser responsable del crecimiento económico, no tiene por qué ser responsable de la disminución de la pobreza. Para eso se requieren otras medidas, que cuando nosotros propusimos la dolarización en un manifiesto el 7 de enero del año 2000, se publicó en el diario El Universo, decíamos que había que hacer la dolarización, pero también había que, por ejemplo, abrir el mercado financiero a la competencia externa para que bajen las tasas de interés. Ecuador tiene tareas pendientes que no ha logrado hacer porque los gobiernos definitivamente no han querido acometer estos cambios estructurales que son necesarios. Ecuador no puede seguir con una tasa de interés en promedio que es el doble de la de Panamá. No puede tener tasas de interés para pequeños empresarios, para medianas y pequeñas industrias que están muy por encima de los niveles internacionales, porque eso lo que hace es asfixiar el crecimiento económico. Propusimos, por ejemplo, que haya una ley de responsabilidad fiscal para que el gasto fiscal no se desborde, porque la dolarización es una suerte de ancla monetaria, porque se elimina la imprenta de hacer billetes, pero una ley de transparencia y control fiscal se convierte en un ancla fiscal para que el gasto fiscal no aumente desmesuradamente. Lamentablemente, esa tarea no la hemos querido cumplir. No hemos querido abrir, por ejemplo, el mercado financiero a la banca extranjera para que Ecuador pueda ser un centro financiero internacional importante como es Panamá. La ciudadanía sabe que en el Ecuador definitivamente no hay banca extranjera que sea digna de su nombre. Panamá tiene 80 bancos y es una economía con 4 millones de personas. Somos 4 veces más grandes y aquí no hay un banco extranjero. Vamos a seguir por ese tema en un instante más, economista. Ahora veremos el reportaje que les había anunciado previamente de Patricio Díaz de Coavisa y luego conversaremos al respecto también. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, revivió una enmienda de 2021 para que en la Constitución se establezca el dólar como moneda oficial del Ecuador. Veloz en menos de 24 horas llamó al CAL, consiguió que apruebe el inicio del trámite y convocó al Pleno para que el jueves designe la comisión que tramitará la enmienda propuesta por el ex legislador y actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El socialcristiano Jorge Acaiturri, miembro del CAL, mostró su sorpresa por la agilidad con la que se movió el tema y dice que su bancada apoyará
pero considera que se trata de una medida electoral. Todos estamos a favor de que el dólar sea la moneda oficial, pero claramente, creo yo, fue incluido en el tratamiento de la Asamblea con muchísima agilidad, dado la campaña. En el oficialismo coinciden. Apoyarán la enmienda, pero cuestionan al correísmo por utilizar el tema políticamente. 100%. La Asamblea Nacional está secuestrada por los intereses políticos electorales de la Revolución Ciudadana. Y eso hay que decirlo así con todas sus letras. En Construye critican que la Asamblea sea utilizada para buscar beneficios políticos de parte y parte, pero sí señalan las contradicciones de algunos líderes del correísmo sobre la dolarización. Fortalecimiento de la dolarización es necesaria, por supuesto, pero que quieran usar esa bandera de lucha para poder limpiar lo que realmente antes querían hacer. La bancada correísta defiende a su coidearia, la presidenta de la Asamblea, y dicen que si bien coincide con la coyuntura electoral, es una reforma necesaria. Porque en el escenario político se habla de la necesidad del fortalecimiento de la dolarización. Bueno, que la Asamblea empiece dando un mensaje. Fortalecer la dolarización pasa primero por reconocer al dólar como moneda nuestra. Economista, luego de ver este reportaje de Patricio Díaz de Coavisa, quería que me responda si el concepto del socialismo del siglo XXI o el socialismo en general que está en toda Latinoamérica es contrario ideológica y técnicamente a la dolarización. ¿Por qué hoy se ve esto? ¿Por qué hoy aparentemente la apoyan? Mire, la dolarización es una medida tan fuerte. Yo digo que es la mejor política pública que se ha implantado en el Ecuador en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo, que no necesita de la Constitución. Es más, cuando la propusimos, un grupo de economistas encabezados por Joyce de Ginata, ingeniera comercial, que en paz descanse, sabíamos que no estaba en la Constitución, pero era necesaria y se aprobó. Y el gobierno de entonces, el señor Mahuat, que tampoco quería la dolarización porque no la entendía, ahora ha escrito un libro, dice que él es el autor, pues está muy bien, hay personas que les gusta vestirse con ropa ajena, pero eso no nos preocupa, el asunto es que la dolarización está allí, es una medida fuerte. Y se va a mantener. Y es irreversible, no hay cómo cambiarla, porque yo le dije, gobierno que intente hacer algo contra la dolarización, no la va a poder cambiar, pero ese gobierno es el que va a ser cambiado, porque lo fundamental es que es la preferencia de la gente. Es la gente la que lo quiere. Y es la gente la que no va a dejar ir al dólar. Economista, tenemos unas preguntas que nuestro director Carlos Vera, que el día de hoy no se encuentra, obviamente, aquí, está fuera del país, le quiere transmitir a usted. Así que le vamos a dar paso, por favor, para que usted las escuche bien y luego las responda. Bien. Un saludo cordial, doctor Emanuel. Ya que estoy en el extranjero, me parece lo más apropiado preguntar a alguien como usted algo de lo externo, de lo internacional. Lo primero, si la dolarización es una fórmula que ha funcionado tan bien para el Ecuador y puede sacar adelante economías colapsadas como la de Argentina, ¿por qué cree usted que Milei no adoptó esa salida? Yo diría por razones políticas, porque lo primero que hizo fue nombrar ministro de Economía a alguien opuesto a la dolarización. A mí me llamó poderosamente la atención que no lo haga, y yo creo que lamentablemente por no hacerlo, Argentina tarde o temprano va a tener problemas porque sigue la máquina de hacer billetes ahí presente. Si uno analiza la historia de Argentina de los últimos 30, 40 años, podemos ver una sucesión de monedas con diferentes nombres que simplemente le recortaban los ceros, como en Venezuela, o también en su época como en Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, etcétera. Llegando a una superinflación. Hiperinflación es lo que han logrado esos países por no tener una herramienta monetaria tan fuerte como es la dolarización. Tenemos la segunda inquietud de nuestro director para nuestro invitado, el economista Emanuel. Para seguir con lo internacional, doctor Emanuel, en cambio, hablemos un rato de El Salvador. Ese es un país que también está dolarizado, pero sin embargo adoptó como medida oficial también el Bitcoin. ¿Por qué necesita una economía dolarizada
oficializar o adoptar como medida oficial también el Bitcoin, operación por la cual, según Bukele, entiendo que ha ganado cerca de $150 millones del Estado en los últimos 3 años, y criptomoneda que impulsa notablemente Donald Trump. La respuesta es que no lo necesita, porque invertir en Bitcoin es una medida total y completamente especulativa. Es como comprar un número de la lotería, a lo mejor se lo saca y a lo mejor no. Hemos visto como el Bitcoin ha caído a niveles extremadamente bajos y luego ha subido. Entonces, como cuando uno juega también en la bolsa de valores. Puede que le vaya bien y puede que le vaya mal, pero no tiene nada que ver con la dolarización. Correcto. Ahora vamos a escuchar una intervención que realizó el expresidente Rafael Correa al medio La Jornada. Después de ver lo que habla, lo que dice, yo le voy a preguntar acerca de un concepto que él expone ahí para que usted lo pueda explicar. Desdolarizar la economía significa que en vez de utilizar una única moneda por intercambio, se utilice una canasta de monedas como le están proponiendo Lula da Silva, los BRICS y varias regiones de Europa. Siempre hemos sido partidarios de la integración regional, tal vez una moneda regional, pero manteniendo probablemente las monedas nacionales, y en el caso de Ecuador pues nadie está hablando de dolarizar, porque se utiliza esa palabra que en el contexto mundial significa que se utilice una canasta de monedas, varias monedas por intercambio internacional, pero que no significa, y por favor pónganlo claramente, aunque van a editar esta intervención para hacerme decir lo que no he dicho, que no significa ninguna desdolarización de Panamá, de El Salvador, de Ecuador, ninguna desdolarización a nivel nacional. Bueno, esto fue una reunión del Grupo de Puebla del 2023. Él habla de una canasta de monedas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hay varias canastas de monedas en el mundo, ¿no? El Fondo Monetario tiene el derecho especial de giro, que es una canasta de monedas, donde está el dólar, el yen, el euro, el franco suizo, etcétera, con diferentes porcentajes. Esa es una canasta de monedas, pero no es una moneda de uso común, es una unidad de cuenta, que no es lo mismo que tener un dólar contante y sonante. Hay también, creo que se refería el economista Correa a esa propuesta que viene de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Curiosamente, esos 5 países tienen todas monedas con la R. Brasil el real, India la rupia, China el renminbi, Sudáfrica el rand y la India la rupia. 5 Rs. Yo realmente veo eso como un intento de desplazar al dólar, que va a ser completamente fallido, porque no son economías comunes, no tienen nada en común. Imagínese usted tener la economía de Sudáfrica con la de Brasil, o la de Rusia con la de China. Son intentos que hacen algunos para decir que ahora van a hacerle frente al dólar, pero ocurre que cuando usted ve las reservas monetarias del mundo, el 60%, casi las 2/3 partes de las reservas monetarias de todos los países del mundo están en dólares, porque la gente prefiere el dólar. ¿Quién le sigue? El euro con 20%, la libra esterlina con 5%, el yen con 5%. ¿Y dónde está la moneda china? El yuan o renminbi 2%, 2,5%, 3,5%. La preferencia de la gente es por una moneda que tenga calidad internacional. Y que tenga un respaldo, y que todo el mundo lo reconozca también. Que la gente tenga confianza en la moneda, de que esa moneda puede ser utilizada como medio de cambio, que usted, por ejemplo, tiene dólares y se va a China y le van a aceptar los dólares, pero usted vaya a China con lempiras de Honduras y no se los van a aceptar, porque no la conocen. Claro. Dicen, alguna vez me contaba una persona que en un lugar muy recóndito de China, donde nadie iba, nadie había ido nunca, China es un país inmenso, casi un continente, solamente habían 2 palabras que entendían esos pobladores de ese recinto muy recóndito de China. La una era Coca-Cola y la otra dólar. Entonces, por algo ha de ser que la gente prefiere el dólar, y por eso tenemos la dolarización aquí, para que se quede con nosotros. Lo que hay que hacer es otras cosas. De eso vamos a hablar, pero en el próximo bloque economista tenemos que irnos al corte en este momento, y les anunciamos que también el abogado Andrés Páez, analista político, estará con nosotros dándonos su opinión también y compartiendo este panel esta noche.
Salir de la dolarización fue un sueño del correísmo del siglo XXI. No lo ejecutaron en 10 años en el poder porque no lo necesitaban. Tenían el control total del Estado y el precio del petróleo lo volvía perjudicial. Con escenario mundial distinto y sus conceptos caducos de soberanía, negar ahora lo que siempre creyeron es solo campaña. Estamos de regreso y les recuerdo que el reprise de este programa es a través de OnePlus, canal 14, el mismo número, en todas las cableras que se reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después en el horario de las 6 de la mañana. Además, el periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su portal y en su página web. Y retomando el tema sobre la desdolarización, mientras algunos lo niegan, conversábamos, doctor, acerca de lo difícil que va a ser que algún gobierno salga de la dolarización, porque como usted lo dice, ningún gobierno es loco para hacer algo que el pueblo no quiere, pero la dolarización podría caerse sin que haya una decisión política, es decir, por medidas equivocadas o irresponsables, gasto excesivo del Estado. No, lo que ocurriría es que podría haber una contracción económica, que es otra cosa. Yo siempre escucho aquello de artículos que se escribieron hace más de 20 años sobre la salida ordenada de la dolarización. Y le puedo decir algo más. Cuando propusimos la dolarización, el entonces presidente de la Junta Monetaria, el señor Béter, la gerente del Banco Central, la señora Fierro, dijeron que era un salto al vacío y renunciaron, se fueron. Hoy en día seguramente tienen cuentas en dólares y están muy contentos porque después de todo no fue un salto al vacío. Y personas, el expresidente Osvaldo Hurtado, debo reconocerlo, también estaba en contra de la dolarización. Pero hace algún tiempo, un año o dos, que me topé con él, me dijo, yo estaba en contra, pero reconozco que ese fue un error. Hay otros que han estado en contra y han cambiado. Por ejemplo, mi amigo, el economista Jorge Gallardo, que fue ministro de Finanzas, también escribió en contra de la dolarización. El señor economista Abelardo Pachano también estaba en contra, pero estoy seguro que ahora todos dijeron o estarán diciendo, bueno, la verdad es que en esto me equivoqué. Y de eso ahora han pasado 25 años, parece mentira. Vamos a darle la bienvenida en este momento al abogado Andrés Páez, analista político, que se encuentra con nosotros también para compartir su opinión acerca del tema de la desdolarización y qué es lo que él considera que existe ahora como coyuntura en nuestro país. Muy buenas noches, abogado. Bienvenido, gracias por su tiempo en esta entrevista. Gracias, un gusto compartir con ustedes y con Carlos Julio a la distancia. Yo creo que uno de los propósitos fundamentales del correísmo es precisamente desdolarizar y voy a explicar por qué. Ellos tuvieron durante 10 años una bonanza económica gracias a los elevados precios del petróleo. Esos elevados precios del petróleo dieron lugar a que el Estado tenga muchos dólares y por eso tenían dinero suficiente para dilapidar como efectivamente lo hicieron y también para robar de manera total al Estado al punto de que se alzaron con 70.000 millones de dólares en corrupción. Esa bonanza les permitió tener a ellos una serie de políticas con las cuales pretendieron legitimarse ante la población y decir que han hecho hospitales. De hecho, en Guayaquil hicieron 3 hospitales al precio de 12 hospitales y las escuelas del milenio, que son unos elefantes blancos, y el edificio de UNASUR, otro elefante blanco, y unos aeropuertos que no han sido ocupados, sino creo que una sola vez en los últimos 5 años, por ejemplo, el aeropuerto del Tena, y así sucesivamente. Ellos, si es que tienen la expectativa que no va a suceder de volver al poder, saben que ya el petróleo no está a $160, sino en menos de $70 cada barril. Y por lo tanto no tendrán montañas de billetes como tuvieron cuando estuvieron en el gobierno. La forma que ellos tienen para generar este espejismo de bonanza es con una enorme cantidad de billetes. Ellos no controlan la Reserva Federal de los Estados Unidos y por lo tanto su aspiración es tener una maquinita para imprimir
esos billetes de manera de que la gente lleve a los mercados los billetes en los canastos y regrese a su casa con las compras en la cartera. Porque lo que a ellos les interesa es el populismo, es decir, generar un espejismo, darle a la gente la sensación de que son millonarios porque tienen una enorme cantidad de papeles en las manos, hasta que finalmente la gente se dé cuenta de que la capacidad adquisitiva de esos papeles no es en nada comparable con el dólar, y por lo tanto ahí la gente caerá en cuenta del error monumental que cometieron. Pero abogado, es evidente de que ellos tienen un plan de provocar ese espejismo de bonanza, adoptando o bien una moneda propia o introduciendo una forma de moneda paralela de cualquier tipo que permita a la larga salir ordenadamente de la dolarización, tal como lo han planteado Correa, Arauz, Borja y todos estos, entre comillas, pensadores de la Revolución Ciudadana. abogado, nuestro director Carlos Vera, que se encuentra en el extranjero el día de hoy, tiene 2 consultas para usted. Le vamos a dar paso en este momento para que usted pueda responderle a él. Abogado Andrés Páez, cordial saludo. Usted ha sido de los que ha liderado la tesis de que la presencia de Diego Borja como candidato a la vicepresidencia y su obsesión con desdolarizar, llegando incluso a sostener que hay una vía ordenada para salir de la dolarización, los llevarán a eso. ¿No cree usted que con las negativas reiteradas que han hecho y más con la propuesta de poner al dólar como moneda oficial en la Constitución, desvanecen cualquier sospecha? Sí, ya está listo. Por favor, ¿puede responder la pregunta que hizo Carlos Vera? Sí, no se soluciona nada poniendo en la Constitución la palabra dólar. Lo que tienen que poner en la Constitución es que nunca tomarán los dineros del Banco Central, que no van a topar los dineros de la Reserva Monetaria, que no van a topar el dinero de los ahorristas. Eso, y además que no van a generar ningún tipo de moneda paralela ni moneda electrónica que esté vigente a la par del dólar. Eso es lo que debería constar en la Constitución. De ahí que poner el dólar simplemente como moneda oficial es un eufemismo, es una forma de engañar a la gente. Y eso no vamos a permitir. Así que aquí hay que poner un freno a la sinvergüencería, incluso a esta forma de sinvergüencería semántica que se utiliza con evidente mala fe para confundir a los ciudadanos. Pongan que no van a tomar el dinero de la Reserva Monetaria, de los fondos del Banco Central, de los cuentaahorristas, de los depositantes, y ahí les vamos a creer. Abogado, tenemos la segunda inquietud de nuestro director hacia usted. Esperamos que la pueda escuchar perfectamente y que al mismo tiempo nos responda. Doctor Páez, para muchos la desdolarización es un coup con el cual ya no debe insistir la oposición al correísmo, al socialismo del siglo XXI, porque han tenido múltiples oportunidades de aplicarla, sobre todo cuando estuvieron en el poder, y definitivamente no la han ejecutado. Y el propio Correa sostiene que aunque lo que se hizo fue una barbaridad, sería una barbaridad mayor salir de eso. ¿Qué otras negativas o pruebas esperan de que no van a desdolarizar? Bueno, escuchamos ahí a nuestro director Carlos Vera con la inquietud para el abogado Páez. ¿Me abogado escucha? Páez, por favor, adelante con su respuesta. Sí, me escucha. Ellos van a seguir negando, más o menos como la persona que comete un error y dice niégalo hasta que se convenzan de que no es verdad. Ellos van a seguir negando, pero su propósito es evidente. Es imposible que un régimen populista, autoritario, dictatorial, que aspira a quedarse por el resto de la vida en el poder, porque ese es el verdadero plan de fondo del correísmo, pueda sobrevivir con la dolarización. Ellos necesariamente van a tratar de tener su maquinita, porque a ellos no les importa el bienestar del pueblo, ni que la gente no pueda comprar nada con unos papeles inservibles. A ellos lo que les interesa es el poder por el poder, para que el Ecuador esté conducido por los grupos criminales y mafiosos que son los que a ellos secundan.
Entonces es imposible de que ellos piensen en que la dolarización es un aliado estratégico, al contrario, es un obstáculo para su propósito, que además del sueño de Correa es poner su nombre seguramente y hasta su foto en los billetes para que todo el mundo lo alabe. En consecuencia, sí creo que no se debe en lo más mínimo darle atención a estos desmentidos que no tienen ninguna base y que por el contrario lo que revelan es una clara intención de desviar la atención de la gente hacia otros tópicos, pero ellos van a insistir en la desdolarización porque es obvio que necesitarán generar el espejismo de la abundancia y la única forma de hacer eso es montando enormes cantidades, imprimiendo enormes cantidades de dinero para que caigan en manos de todas estas personas que ingenuamente van a creer al comienzo en eso y después terminarán convencidos de que al no tener capacidad de compra, de gana salieron de la dolarización y por supuesto de gana confiaron en estas personas y en ese entonces pues ya será demasiado tarde porque si para desgracia este país llegaran a ganar, no volveremos a ver jamás una elección libre y por supuesto jamás volveremos a ver el dólar como la moneda de cambio regular en el Ecuador. Muchísimas gracias, abogado Páez, por su opinión tan clara. La tenemos perfectamente comprendida y entendida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir a un corte en el siguiente bloque. Estará con nosotros, en cambio, uniéndose también a este panel, Napoleón Santamaría. Con él estaremos, lógicamente, analizando otros tantos temas porque nuestro director también tiene algunas preguntas para él también. Salir de la dolarización fue sueño del correísmo y del siglo XXI. No lo ejecutaron en 10 años en el poder porque no lo necesitaban. Tenían el control total del Estado y el precio del petróleo lo volvía perjudicial. Con escenario mundial distinto y sus conceptos caducos de soberanía, negar ahora lo que siempre creyeron es solo campaña. Les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Se conectan aquí entre 12 y 15.000 hogares a esta hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Vallevisión Play, en 11 Play y en CNT Play. Para continuar con el tema que nos reúne esta noche acerca de la dolarización, veremos ahora un video con la opinión de Alberto Acosta Burneo. El político que desdolarice el país será el político más odiado de la historia del Ecuador. Entonces no creo que ningún político, por más que deteste a la dolarización, va a tomar medidas intencionales para que se acabe. Lo que sucede es que están usando una herramienta y quieren usar un mecanismo de política económica que en dolarización es muy peligroso. Emitir dinero de la nada en dolarización es peligroso y puede terminar en una desdolarización no buscada. Para que sea un candado efectivo necesita de algo más. ¿Qué es lo que necesita? De ese candado que ya está en la Ley de Defensa de la Dolarización, pero que debería elevarse a nivel constitucional, que es la prohibición de financiamiento del Banco Central al gobierno. Es decir, que el Banco Central no pueda prestar dinero al gobierno. Esa prohibición tiene que estar en la Constitución. Los candados ya de fondo para la dolarización tienen que ser varios. El primero es de eliminar el Banco Central. El segundo es colocar a nivel constitucional una prohibición de emisión monetaria. Y la tercera es poner leyes, normas que se conocen como macrofiscales, es decir, límites al crecimiento del gasto público y al endeudamiento público. Hace un momentito usted me decía que le gustaría comentar algo sobre lo que había dicho el abogado Borja en su intervención, en la última. Andrés Páez. Andrés Páez, perdón, Andrés Páez. Sí, Andrés Páez decía que se puede emitir una nueva moneda, pero antes de emitir una nueva moneda tiene que haber la decisión de eliminar el dólar y eso produciría un colapso financiero en el país que nadie lo quiere hacer. Ocurre que la dolarización es más popular que cualquier gobierno, que cualquier presidente. El correísmo tuvo 10 años en el poder y habían dos fuertes personalidades en ese gobierno. El padre de Alberto Acosta Burneo, Alberto Acosta Espinosa, que fue el que primero escribió la salida ordenada de la dolarización.
Y sabe que él fue presidente de la Constituyente, que tenía plenos poderes, donde se hacían mandatos como úcases de los zares rusos, mandatos mineros, mandatos por aquí, por allá, y nunca decidieron salir de la dolarización, porque se dieron cuenta de algo que es elemental para un político. ¿Es popular o impopular la medida? Ocurre que el 95% cree que es buena. ¿A quién se le va a ocurrir? ¿A qué gobierno se le va a ocurrir proponer otra cosa? Primero, colapso bancario. Y segundo, supongamos que hay una nueva moneda en circulación. Vamos a suponer. No va a ocurrir, pero desde el punto de vista hipotético podemos plantearlo. Imagínense que puede ser el cóndor. Entonces, se emiten cóndores. Hay que traer pues una nueva imprenta, porque ya la imprenta anterior no existe. ¿Qué va a hacer la gente? La gente va a entregar dólares por cóndores. No lo va a hacer nunca. Los dólares se van a quedar guardados. Y esa es una ley que se llama la ley de Gresham, que fue el ministro de Finanzas de Enrique VIII. Estamos hablando del siglo XVI en Inglaterra, que dijo: la moneda mala saca la buena de circulación. Entonces la gente va a hacer circular estos papeles que no sirven para nada, pero guardan los dólares. Entonces, ¿qué está haciendo la gente dolarizada? Pues porque informalmente sigue manteniendo el dólar y confía en el dólar como reserva de valor, de valor. Yo digo, se elimina el dólar por razones ideológicas, que no va a ocurrir. Le vuelvo a decir, esto es nada más que esos ejercicios que hace la gente pues, pensando en cualquier barbaridad. ¿Y qué va a hacer el ecuatoriano que antes ahorraba en dólares? De repente va a comenzar a ahorrar en rupias, en rublos, en yuanes. No lo va a hacer. Siempre va a estar el dólar, porque el dólar tiene calidad internacional que no lo tiene ninguna otra moneda. Vamos a darle la bienvenida en este momento a Napoleón Santamaría, que nos ha estado esperando también para poder compartir este panel. Y la pregunta obligada para ustedes, ¿cuál es su opinión en este tema acerca de la desdolarización aquí en nuestro país? Si es posible, si no es posible, ¿qué piensa usted? Muy buenas tardes, saludos con todos los señores panelistas, economistas, con usted y con todos los amigos que nos escuchan. A ver, yo creo que el Ecuador, uno de los problemas sustanciales del país es el nivel de debate, los puntos que estamos debatiendo. Claro, ¿por qué nos enfrentamos a este punto de debate de una potencial desdolarización? Porque hay un grupo de políticos que sostienen que hay que incorporar en la Constitución una norma que diga que el dólar siempre va a ser la moneda del Ecuador y que eso hay que respetar. Punto. Y esos políticos creen que con eso salvan ya la dolarización. Y la respuesta es que esa es una posición o una postura irresponsable, no solo porque en la norma constitucional no es una ley programática, es decir, algo que establece programas principios que deben cumplir, sino es un dispositiva, conjunto de normas que permiten pensar un Estado hacia el futuro. Si fuera tan fácil de incorporar en la norma constitucional un querer, incorporemos mejor que todos los ecuatorianos seamos ricos y que todos tengamos satisfechas necesidades y que no tengamos ningún problema en la vida. Y listo. Si esto es así, entonces es más fácil ahí. Pero déjeme contarle que la historia del Ecuador dice todo lo contrario. Abogado, en la Constitución de 1998, tenemos dos inquietudes para usted. 46 decía exactamente lo siguiente: la emisión de moneda con poder liberatorio será atribución exclusiva del Banco Central. La unidad monetaria del Ecuador es el sucre. Punto. Y como dicen los jóvenes, 2 doritos después, 2 años después, esta norma constitucional que hablaba de que nuestra moneda es el sucre no tuvo ningún valor y tuvimos que salir, como ya sabe el país, de esa forma bruta, etcétera, a acogernos el dólar. He ahí que ese debate al que nos llevaron de incorporar en la norma constitucional algo es un debate estéril, inútil, que no le aporta. Yo creo que no me escucha, no me está escuchando, abogado. Abogado, tenemos 2 inquietudes importantes de nuestro director para usted. Queríamos que las responda, por favor, escúchelas atentamente y luego nos da su respuesta. Abogado Santamaría, cordial saludo. A usted como experto tributario.
no cree que hace falta aclararle al país la relación entre la dolarización y la estabilidad económica, puesto que muchos sostienen que al pagar nosotros impuestos también ahora en dólares, se está ocultando una realidad, que este es uno de los países con mayor carga tributaria en América Latina, salvo en el tema del IVA, donde todavía estamos muy por debajo de los niveles, en cambio, de la mayoría de países. Bueno, aquí tenemos una pregunta que va más por el aspecto tributario. Abogado, ¿qué dice usted? ¿Cuál es su respuesta? A ver, lo que dice Carlos es interesante. A ver, primer tema es, claro, ¿cómo sostenemos la organización? Siendo un país con instituciones serias, fuertes, orgánicas, que duren en el tiempo con políticas públicas fijas y claras y con programas y proyectos que ejecuten esas políticas. Así sale un país adelante y sostiene sus instituciones. Y dos, con ciudadanos responsables que, entre otras cosas de pagar sus impuestos, elijan bien a sus mandatarios. Mire qué pasa. Esto sí me parece que le hace temblar a la economía en general. Primero, el año anterior tuvimos mayor recaudación tributaria. Sí, tuvimos mayor recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque subimos tarifas. Sobre todo dos. La del IVA y la del el impuesto a seguridad de divisas. Que arrancamos el año con 3,5 y terminamos con el 5%. Abogado, perdón, por cuestión de tiempo tenemos que ser un poco más breves. Tenemos una segunda inquietud de Carlos Vera para usted. Queríamos también tener su respuesta de ella. En lo otro, en lo estrictamente tributario, ¿qué consecuencias acarrearía desdolarizar? Y esas consecuencias no se van diluyendo y filtrando con el tiempo al tener moneda propia y por esa vía contar con una herramienta de política monetaria que no se tiene ahora, por ejemplo, para devaluar y evitar que los shocks externos tengan tanta repercusión contra nosotros en lo interno, al depender de una moneda cuyo destino no controlamos. Abogado, pedimos su opinión lógicamente y ojalá por cuestión de tiempo pudiéramos tenerlo aquí en otro programa para que también pueda conversar con nosotros de manera más amplia, pero ahora responda la pregunta de nuestro director. Déjame responder, Ricardo, entonces, y solo decirle esto. En resumen, en IVA, ¿cuánto más recaudó el país? 1.200 millones el año anterior, y este año van a ser 1.600 millones en IVA. ¿Qué le daña a nuestro sistema monetario? ¿Qué no le deja subir, crecer, ordenar nuestra economía? Que haya políticos o políticas como la señora González que irresponsablemente digan que porque el señor Isa le dice que hay que bajar el IVA del 15 al 12, ese día que lo va a bajar. Esto es de una responsabilidad supina. Nadie en América Latina hace eso. Uno. Dos, el ISD, mire, el ISD, el impuesto de divisas, marca que en enero del 2025 el país tuvo un incremento en salida de divisas. ¿Cuánto? 491 millones de envases. No estoy comparando tarifas bases. Y cuando nos ponemos a ver por qué pudieron salir más recursos, quizá porque importamos, no. Quizá porque pagamos más en endeudamiento público-privado, no. Quizá porque trajimos tecnología, no. Es porque frente a estos políticos irresponsables que le dicen malas cosas al país, la inversión nacional comienza a tener un conjunto de temores de que el país puede caer en manos de vamos a tener que dejarlo. Que serían nefastos para el Ecuador y entonces con justo derecho migra sus capitales. Ese es un vamos problema. A tener que dejarlo hasta ahí, abogado, lamentablemente por el tiempo. Lamentablemente por el tiempo, abogado, lo vamos a tener que dejar allí. Su opinión para nosotros ha sido muy valiosa. En realidad tenemos que irnos al corte, por supuesto. A continuación, estamos todavía aquí en el estudio central con el economista Emanuel y tendremos, por supuesto, más comentarios y más opiniones de él. Salir de la dolarización fue sueño del correísmo del siglo XXI. No lo ejecutaron 10 años en el poder porque no lo necesitaban, tenían el control total del Estado y el precio del petróleo lo volvía perjudicial. Con el escenario mundial distinto, sus conceptos caducos de soberanía, negar ahora lo que siempre creyeron es solo campaña. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en el canal 24/7, lo que significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Continuando con el tema que nos reúne esta noche acerca de la desdolarización y comentando con el economista Emanuel, usted me decía que podríamos
dejar de hablar un poco de la desdolarización para hablar acerca de lo que se debe de hacer aquí. Claro, porque es un tema que no tiene ningún sentido. No puede haber desdolarización en el país. Le decía yo que un gobierno que intente hacerlo volará en 1000 pedazos y la dolarización seguirá incólume. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para mantener nuestra economía? Bueno, si usted analiza las cifras del 2018 hasta acá, no tenemos crecimiento económico. 0 crecimiento económico desde el gobierno de Lenín Moreno. El desempleo ha subido, el subempleo ha subido, la pobreza ha subido, la desnutrición infantil ha subido. Tenemos una deuda pública interna y externa que ya está cercana a 90.000 millones de dólares. Mire, el año pasado, solo por capital, a los tenedores de bonos de la deuda se les pagó 1.800 millones de dólares. Esas cifras no se conocen. 1.800 millones de dólares para los tenedores de bonos. Y este año, 2025, todo lo que hay que pagar por capital e intereses de la deuda suman casi 14.000 millones de dólares, que es casi la tercera parte del presupuesto. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso en lugar de hablar de algo que no se va a dar, que es la desdolarización? ¿Por qué no hablamos de cómo propiciar el crecimiento económico en el país? ¿Por qué no hablamos de cómo controlar el gasto público? ¿Por qué no hablamos de cómo controlar la corrupción, que corroe los cimientos básicos de prácticamente toda nuestra institucionalidad? ¿Por qué los gobiernos anteriores no han querido poner una comisión internacional de lucha contra la corrupción con apoyo a Naciones Unidas? ¿Por qué? Vamos a ir al siguiente bloque, ya precisamente para detallar un poco más este tema. Bien. Nos vamos a un corte y enseguida estamos de regreso. Salir de la dolarización fue el sueño del correísmo del siglo XXI. No lo ejecutaron en 10 años en el poder porque no lo necesitaban. Tenían el control total del Estado y el precio del petróleo lo volvía perjudicial. Con escenario mundial distinto y sus conceptos caducos de soberanía, negar ahora lo que siempre creyeron es solo campaña. Estamos de regreso ya en la parte final de nuestro programa. La verdad es que el tiempo se ha ido volando, economista. ¿Cuál sería su conclusión de este tema? Bueno, fundamentalmente que la dolarización es una medida irreversible. Cualquier gobierno que intente hacerlo volará en 1000 pedazos. La dolarización ha resistido 25 años sin estar en la Constitución. Si se la quiere poner en la Constitución está bien, pero no es que se necesita. Y definitivamente, pues si se quiere poner algo en la Constitución para que muchos se tranquilicen aún más, se podría poner que el gobierno se compromete a no emitir dinero, a no utilizar la imprenta. Perfecto, pero es mejor hablar de otros temas que afectan a la gente, que afectan al pueblo. El desempleo, la pobreza ha aumentado en el Ecuador. Tenemos un déficit habitacional enorme. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos? Mire, usted coge los periódicos todos los días y de lo que se entera es de corrupción. ¿Por qué ningún gobierno ha querido ponerle el cascabel al gato y poner en vigencia una comisión de lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Esos son los temas que deberíamos hablar. No algo que está ahí ya 25 años y que todo el mundo lo aplaude porque la gente lo prefiere. Y sabe que, María Clara, la gente es y será siempre más inteligente que los gobiernos. Muchísimas gracias, economista Emanuel, por haber estado aquí con nosotros, por habernos ilustrado con toda su opinión, su conocimiento respecto a este tema. Y nosotros, para concluir, tenemos que decir que lo cierto es que mientras el correísmo, es decir, el socialismo del siglo XXI sea una opción de poder, lo cual al parecer será por largo rato aquí en el Ecuador, ya que son la primera fuerza legislativa y además también tienen la expectativa de llegar a la presidencia de la República, quizás salir de la dolarización seguirá siendo un propósito oculto de ellos, aunque lo disimulen. Se han dado cuenta del desastre que significaría electoralmente y se han esmerado en negarlo y en desvirtuarlo, pero justamente eso lo hace más peligroso porque es muy conocido que mientras más un político dice que no hará algo, es lo primero que hace. Siempre habrá una justificación para cumplir sus dogmas, para ensayar sus teorías, para arruinar países, después echarle la culpa a alguien más, hablar sobre el imperialismo yanqui y también sobre la clase oligárquica. Todas esas cosas. Entonces, ecuatorianos, esperamos que este programa de hoy sirva como una alerta para impedir
lo que de cualquier forma ellos de alguna manera tratarán de lograr. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que tengan buenas noches.